Buen día, hoy iniciamos el ciclo de teóricas en forma virtual. Sabemos que esta situación nos ha llevado a tomar nuevas iniciativas para poder acercarles teóricas, consignas, trabajos prácticos y demás. Yo soy el arquitecto Julián Carelli, me acompaña el arquitecto Jorge Salinas, y la idea hoy es eh, que nos acompañen con una teórica referida a la introducción, sobre todo de la temática de las técnicas constructivas de prefabricación e industrialización. Bueno, iniciando esta charla, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de prefabricación e industrialización en las técnicas constructivas? Sabemos que no hablamos de una terminología nueva, eh, puramente contemporánea, sino todo lo contrario. Podemos encontrar en la antigüedad numerosos casos y ejemplos, tanto en templos griegos, romanos, la producción de elementos, inclusive prefabricados en diferentes zonas, en el caso de los templos griegos, en diferentes islas, utilizando mármol, piedra caliza y prefabricando, por ejemplo, grandes columnas o grandes elementos estructurales en forma previa, siendo trasladados y montados en seco, in situ en obra, y bueno, con una compleja precisión. Sí, sabemos que en esa época todavía no tenían ningún sistema de medidas claro, con lo cual ya contemplaban determinadas técnicas que hacían que esta construcción y técnicas en seco pudieran desarrollarse. Trabajar con una estricta coordinación de dimensiones en la producción de todos los elementos que componen el edificio. Esta es una imagen una, eh, de gráficos y distintos elementos de medición tallados uno en uno en piedra, ¿no? En una montaña cerca del templo helenístico de Apolo, donde se producían justamente los elementos en forma prefabricada a escala y después eran trasladados directamente a obra. Obviamente no existían los métodos actuales, digitales y demás, pero sí existía esa conciencia de la seriación y de la prefabricación de elementos para luego poder ser montados. Diferentes máquinas y herramientas que podían lograr ese posicionamiento final, y diferentes elementos, como estas grapas metálicas que utilizaban para unir estos grandes elementos, ¿no? Tanto en sus medidas modulares, en su conducta en cuanto a las dimensiones, obviamente técnicas de racionalización y estandarización. Bien, ¿qué aspectos de las técnicas constructivas vamos a desarrollar este año? Bien, estamos viendo un poco una imagen de un panorama bastante completo, ¿sí? De las técnicas constructivas, tanto húmedas, mixtas y en seco. Nos vamos a basar en los sistemas constructivos prefabricados, industrializados, los híbridos, ¿sí? Donde hay una conjugación de distintas técnicas, y puramente de racionalización, estandarización y mecanización. ¿De qué hablamos cuando hablamos de técnicas de prefabricación e industrialización? Bien, hablamos de un concepto de diseño constructivo integral, ¿sí? Donde aparecen diferentes temáticas que les vamos a ir desarrollando en el año. Tienen que ver con la conducta dimensional, coordinación dimensional y modular, la racionalización y estandarización, la sistematización, los sistemas de producción en fábrica, in situ o a pie de obra. Iremos viendo un poco cuáles serán las diferencias entre unos y otros. La mano de obra calificada o no, eso obviamente dependerá del tipo de sistemas a ejecutar. Las técnicas y los procesos de montaje, agregación de materiales, el concepto de tolerancia como aspecto fundamental para la unión de partes, juntas y uniones, sus tipologías y finalmente las fijaciones. Todo este encuadre determina todos los temas que iremos desarrollando a lo largo del año.
¿De qué hablamos cuando hablamos de técnicas constructivas de prefabricación? Bien, hablamos de elementos envases a un sistema común que pueden ser tanto fabricados en taller, en un ámbito productivo, in situ o a pie de obra, ¿sí? O sea que hablamos de elementos que se fabrican y se producen para un fin puntual y determinado. ¿Qué diferencia tenemos con las técnicas constructivas de industrialización? Bien, puramente la fabricación en serie. Las técnicas de industrialización fabrican elementos que obviamente no están destinados puntualmente a un edificio, sino que se fabrican en serie y de esta manera, utilizando X cantidad de elementos y componentes, producimos posteriormente uno u otro tipo de edificio. Bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos de técnicas de la industria productora, ¿no? de la industrialización de los materiales? Y diferenciarlos muy bien de las técnicas constructivas industrializadas. En este caso vemos un ejemplo de la fabricación industrialmente de ladrillos cerámicos, pero que en su técnica constructiva, en obra, ¿sí? Son utilizados para una construcción, la que llamaríamos tradicional. Con lo cual, no debemos confundir estos conceptos y son importantes de tener en cuenta. Bueno, de acuerdo a lo dicho entonces, podemos empezar a ver como que las técnicas constructivas de prefabricación y/o industrialización implican un cambio en esencia de todos aquellos aspectos que caracterizan al proceso de la construcción de la arquitectura. Bueno, ¿qué queremos decir con esto? Que hay un cambio sustancial en todos los factores que influyen en la conformación de la arquitectura. Es decir, va desde los procesos productivos de los materiales, como venimos viendo, hasta las técnicas a aplicar, pasando por las manos de obra, y las cuestiones más específicas que tienen que ver con la unión de los diferentes elementos. Vamos a empezar a diferenciar entonces a partir o a tratar de entender este concepto a través de lo que es, por ejemplo, la incorporación de materiales a obra. En una primera instancia hay una clasificación de los materiales que se diferencian en material amorfo, o sea, aquel material que no tiene forma, que no tiene una conformación previa. Estamos hablando de elementos ligantes como el cemento, arena o otros casos como pintura o el hormigón. Después hablamos también de semiproductos, es decir, materiales que han sufrido un proceso de industrialización previo y que tienen una forma específica y un destino específico, pero si bien estos materiales no ofrecen ninguna solución por sí misma, es decir, deben estar asociados con otro tipo de materiales para llegar a componer una presión específica como puede ser un subsistema. Estamos hablando, por ejemplo, de cubiertas, cerramientos verticales, fundaciones, etc. Y después tenemos el tercer caso, que quizás es el que más nos atañe, que es el de los componentes. Estos son elementos materiales con una elaboración previa que poseen una función claramente definida, es decir, están elaborados para cumplir ya con una función precisa. Por ejemplo, en este caso, como podemos apreciar en la imagen, hablamos de un cerramiento vertical. Tienen un alto grado de elaboración. ¿Y las técnicas? ¿Cómo empezamos a diferenciarlas? Bueno, el material amorfo tiene determinadas técnicas como tendido, proyectado, aplicación, moldeo, o sea, a través de encofrado, semiproductos, que como lo que hablábamos recién, son por agregación, es decir, por asociación de diferentes materiales. Y estos requieren de una mano de obra especializada, pero también calificada quizás en múltiples rubros, como es el caso, por ejemplo, de la albañilería. Pero cuando hablamos de componentes, estamos hablando de, como dijimos, elementos con un alto grado de precisión ya desarrollado con anterioridad. Por lo tanto, la mano de obra sí también puede ser especializada, pero ya en tareas específicas. Es decir, encontramos una mano de obra que se reduce a la tarea de realizar determinadas cuestiones y no más que eso.
¿Qué podemos ver de los elementos producidos industrialmente o prefabricados? Bueno, sus características productivas que nos empiezan a entender de qué manera se va diferenciando de lo, como bien se dijo, de la construcción tradicional. Gran parte de los elementos que componen o los subsistemas que componen el hecho arquitectónico son derivados a lugares específicos como fábricas e industrias donde se confeccionan los diferentes elementos. Son fabricación de componentes y subsistemas que son elementos de gran tamaño y que tienen un alto grado de determinación y con una función ya predeterminada. ¿Cuál es una de las cuestiones que involucra esto? Bueno, que impide ajustes o modificaciones en obras. Está previsto en el diseño y en la fabricación. Es decir, cuando nosotros esta cuestión material ya preelaborada la llevamos a obra, no nos da posibilidades de ejercer modificaciones. Si nosotros realizamos un muro de albañilería, nos encontramos que podemos corregir en obra, ¿sí? Por ejemplo, a través de rompiendo ladrillos, ubicando determinados elementos en sectores que hagan falta, y en este caso es una tarea imposible. O sea, el elemento tiene que tener un grado de determinación y un grado de precisión en el modo en que se van a unir, de tal manera que no tengamos que recurrir a este tipo de efectos. Bien, hay un tema muy importante a tratar de entender a nivel conceptual que tiene que ver con el avance de las distintas técnicas y sistemas constructivos utilizados a lo largo de la historia. Y están completamente referenciados a la evolución no solo de la historia, digamos, en cuanto a los avances sociales, económicos y políticos, sino también a las distintas innovaciones en cuanto a al empleo de la industria en sí como puente conductor o como iniciador de estas posibles técnicas, ¿sí? O sea que siempre los sistemas y los sistemas constructivos han estado completamente ligados a las posibilidades que la industria nos acerca. Así como también ha pasado en los procesos colonizadores, la conquista del oeste, tanto en toda la zona de América del Norte, con los sistemas constructivos típicos utilizados para esta conquista, con rápidas construcciones, utilizando en masa los sistemas en madera. También ha pasado, por ejemplo, con las grandes destrucciones ocurridas durante la Segunda Guerra Mundial, posteriormente sistemas en masa constructivos utilizando el hormigón prefabricado, por ejemplo, para la construcción masiva de viviendas sociales y algunos otros materiales también. Bien, un poco entendiéndolo desde lo histórico, hablar de técnicas de prefabricación, montaje, desmontaje. Obviamente no todas las viviendas, todos los espacios habitables son espacios permanentes, con lo cual si hacemos un recorrido, por ejemplo en la yurta de Mongolia, sistemas de prefabricación en su estructura en madera, que son sistemas, podríamos llamarlos extensibles, en toda esa envolvente perimetral, y todo ese aro de compresión con el que resuelven toda la estructura de la cubierta, elementos que se arman y desarman y se pueden justamente estivar de una manera ordenada para ser trasladada y posteriormente montada nuevamente, nos retrotraen y nos llevan un poco a tener ejemplos concretos de que no estamos hablando de técnicas nuevas, actuales o contemporáneas, ¿no? Uno de los primeros grandes ejemplos, el Palacio de Cristal de Paxton, bueno, realmente uno de los primeros edificios producidos a gran escala, las nuevas posibilidades que ofrecía el vidrio, ¿sí? Grandes estructuras en madera, como estas que hacían a las cubiertas centrales, también elementos prefabricados en hierro fundido, donde la seriación, la coordinación modular dimensional nos acercaban a entender que una unión de partes similares o iguales
generaban un completo edificio construido de manera completamente en seco, ¿no? Con uniones de diferentes elementos. Bien, el diseño de la parte, o sea, comienzan a resolver esta cuestión. Obviamente la no existencia del doble viado hermético generaban, por ejemplo, grandes espacios donde se producía una enorme condensación, con lo cual el diseño de estos elementos de canaleta, tanto superior para el agua de lluvia y contemplando en sus partes inferiores que la gota, digamos, de condensación pueda también ser conducida por una canaleta interna, bueno, generaba esta situación de poder resolver con el diseño alguna de las partes. La coordinación modular, dimensional, el orden y por supuesto el ítem también muy importante que refiere al montaje de los elementos, cómo montar estos grandes componentes que generan ese edificio a gran escala. Otros ejemplos, como el acceso a la terminal en Viena de Otto Warner, bien, esta situación de poder realmente alivianar los edificios, contemplando utilizar nuevos elementos fabricados en la época con distintos sistemas de perfilerías livianos, y obviamente sistemas de placas y elementos que, componiendo el edificio en forma coordinada, dimensional, nos daban una situación de morfología bastante parecida a los edificios eh, producidos en esa época que, bueno, contemplaban técnicas completamente en húmedo, pero con masas murarias de, por ejemplo, 40, 50, 60 centímetros de espesor, y a diferencia ahora produciendo, prefabricando edificios bastante más livianos. Y diferentes elementos que compuestos en partes tratan de resolver el edificio y el espacio que se habita. Otros ejemplos, bueno, Proué, en la época de preguerra, trabajando con, de la mano de la industria aeronáutica, podríamos decir, y con el encargue de diferentes arquitectos. Proué, que no era arquitecto, pero sí era industrial, diseñador, era un creativo de la industria, bueno, ayuda en la creación y en el diseño de edificios prefabricados que pasan a ser montados en partes, utilizando todo este tipo de criterios y herramientas que estamos eh, esbozando en la charla. La prefabricación en la posguerra también, hablando de los grandes ensambles en Francia, ¿no? Cubriendo ese gran déficit habitacional, edificios en altura que son montados con partes y elementos iguales, obviamente son sistemas completamente cerrados, ¿sí? Donde sabemos que no se pueden generar modificaciones en obra, sino que todo el proceso de diseño, tanto del edificio como la producción de las partes, están pensados para una estricta y coordinada producción del edificio hasta su finalización, donde ya vemos que hay paneles inclusive que contienen las carpinterías y los elementos de terminaciones. Bueno, algunos ejemplos del hormigón en posguerra. También algunos ejemplos, estas viviendas producidas por Jean Prouvé, son viviendas para las colonias francesas, donde comenzamos directamente a tener esta dimensión de la prefabricación con elementos, en este caso de acero y aluminio, pero ya contemplando diferentes partes de la envolvente, envolventes exteriores que con estos elementos móviles tratan de morigerar la situación tanto de iluminación, ventilación, efecto chimenea para esas dobles cubiertas para poder refrigerar esa vivienda en zonas muy, muy cálidas. Y un poco hablando de América del Norte, también en época de posguerra hablamos de otra situación económica, ya podemos hablar de Mies van der Rohe, el SIGRAM, ¿no? Sabemos que trabaja con una estricta coordinación dimensional de las partes y donde, bueno, el arquitecto tiene todas las herramientas adecuadas para generar este tipo de edificios prefabricados de acero, vidrio y algo también de hormigón. El módulo objeto, ¿sí? Moshe Safdie en el Hábitat 67, en la exposición en Montreal, en Canadá, también la producción masiva de módulos objetos en 3D, prefabricados en taller y trasladados y montados en obra con sistemas de potesados en acero. Bueno, el pabellón itinerante de Renzo Piano, ¿sí? Armable, desarmable,
obviamente este nuevo concepto de edificios donde inclusive los elementos de envolvente también pasan a tener funciones estructurales. Estos elementos vidriados que generan esta envoltura, ¿sí? Que es una combinación entre acrílico y PVC, también conforma ese elemento de estructura que en base a esa madera laminada, también con refuerzos metálicos, completa un módulo de envolvente, ¿sí? Que en sí es bastante dúctil, liviano, y que permite a través del diseño del arquitecto generar esta innovación en un cerramiento que es muy practicable. Obviamente el diseño de la parte del detalle lo, lo puede hacer lograr, ¿no? Bien, edificios prefabricados transportables, Shigeru también, muy buenos ejemplos, ¿sí? En la prefabricación utilizando material, en este caso es el cartón. Obviamente no es un cartón común, normal, sino que está prensado, producido y extrudado de una manera que le genera cierta rigidez. Las uniones de estos elementos obviamente tienen que ser desarrollados en madera, porque ya el cartón llega a su límite, ¿no? En cuanto a características como material, y aparecen elementos también que tienen que ver con cables de acero y demás, que terminan de dar esta rigidez necesaria a estas estructuras itinerantes, montables y desmontables. La prefabricación, encofrados trepadores, ¿sí? Encofrados túneles, o sea que hay diferentes sistemas que no siempre son propiamente sistemas por los materiales en sí, ni por partes componentes coordinadas dimensionalmente, sino que lo que en definitiva le da la característica al sistema es, en este caso, por ejemplo, un encofrado, ¿sí? Desmontable y trasladable. Bueno, otros objetos espaciales, en este caso el acero y la madera. La prefabricación como módulo objeto en los edificios hoy llamados conectables, enchufables, donde este es un caso de estudiantes de la Universidad Politécnica de Madrid que desarrollan un proyecto experimental donde generan una situación de estructura madera laminada central con eh, columnas metálicas en sus perímetros y partes componentes de sectores habitables, enchufables o conectables, que hacen que cada vivienda, de acuerdo a su uso y de acuerdo al tipo de familia a utilizar, puedan conformar diferentes espacialidades. Un ejemplo muy interesante que un poco demuestra que la prefabricación no siempre es lo estricto y es lo morfológicamente exacto en cuanto a módulo y a coordinación modular, sino que también podemos generar coordinación dimensional sin trabajar puramente con un módulo estricto. Y que también se puede diseñar la parte. Esto es un centro de arte contemporáneo, ¿sí? Diseñado por Caruso y Sanjón, que son un estudio de arquitectura de los años 90, y en el 2004 ganan este concurso y ellos proponen la producción de elementos en hormigón, bastante particulares, porque trabajan en un barrio que era antiguamente en la zona de Nottingham una zona fabril, una zona textil, fabril, y ellos producen un edificio que trata justamente de mimetizarse con esta situación de entorno fabril. Funciona un centro de artes visuales y contemplan una envolvente que cubre, por ejemplo, los diferentes niveles, o sea que aquí ya no estamos hablando de elementos y partes que componen solamente un elemento, por ejemplo, como podría ser un solo nivel o una parte de entrepiso, sino que grandes elementos que ya componen entre sí y cubren determinadas secciones del edificio. Estos elementos prefabricados tienen que ver con una particularidad. En sí están prefabricados en moldes donde a través de elementos en relieve con un material especial logran generar esta situación de relieve en forma del encaje victoriano, que era uno de los elementos más fabricados en esa zona, y dándole una excelente terminación al hormigón,
y con elementos de aluminio que generan la unión entre las partes. Si vemos la planta no podemos ver una coordinación modular, no vemos un módulo, pero sí una coordinación de dimensiones, ¿sí? Donde el proyecto está pensado y prefabricado con elementos para tal fin. La prefabricación de estos grandes elementos son pesados, ¿sí? Cada uno de los elementos compone 2 módulos referidos a los que recién veíamos en detalle, y sí para la vista, para la morfología del edificio, podemos ver como la junta de aluminio en algún caso cubre realmente una junta, y en el otro simplemente es estética. Hay partes que sí están realizadas con este relieve de encaje victoriano, hay partes lisas, y obviamente los arquitectos logran que en industria se prefabriquen estos elementos que, por supuesto, son técnicas prefabricadas porque justamente son elementos prefabricados para este proyecto, ¿sí? Y no para otro. Estas son las matrices de encaje con las que trabajaron los diseñadores y después lo pudieron lograr, digamos, que quede impreso en el negativo de la pieza. Y bueno, y el diseño de la parte, el detalle, ¿sí? Donde empieza a aparecer la estructura principal, empiezan a aparecer los elementos de envolvente. Y algunas imágenes más del sistema. La prefabricación con envolventes continuas. Ya hoy en día podemos comenzar a encontrar partes, componentes y elementos que una vez montados, casi diríamos que no podemos encontrar esa situación de junta-unión como la conocíamos típicamente, sino que está la posibilidad, por ejemplo, del soldado o el pegado de partes y elementos que componen, por ejemplo, una cubierta que prácticamente no tiene juntas abiertas y que están selladas casi un 100%, ¿no? Bueno, este es un edificio bastante paradigmático en ese aspecto. El Museo Municipal de Arte Moderno de Ámsterdam, ¿sí? Que es, digamos, un poco de los edificios precursores en esta técnica de poder montar elementos y mediante su unión en obra, ¿sí? Prácticamente no podemos casi distinguir la diferenciación, por ejemplo, entre material interior-exterior, e inclusive las juntas entre ellos. Este es un material en fibra, salvo en algunos casos donde obviamente hay algunos quiebres que dan esta situación de poder lograr la junta, la unión, pero casi diríamos que estamos ya muy cerca también de uniones bastante complejas, ¿no? Donde, por ejemplo, no vemos tornillería ni vemos elementos de anclaje, sino que obviamente hay un ocultamiento hasta inclusive de los sistemas de fijación. La producción de edificios 3D, obviamente, ya hoy en día no es tan lejano esta posibilidad. Bueno, y para finalizar, damos comienzo al trabajo práctico número 1. Bueno, como bien dijo Julián, vamos a hablar un poco acerca de cómo va a ser el desarrollo de este trabajo práctico, el trabajo práctico número 1, el cual constará del análisis de un edificio de grandes luces o medianas luces, ejecutado mediante técnicas constructivas de prefabricación y o industrialización. Bueno, ¿cuáles son los objetivos que buscamos para este trabajo? En primera instancia, introducir el conocimiento de los procesos constructivos prefabricados y industrializados. ¿Qué quiere decir? Tomar contacto por primera vez con este tipo de técnicas, con este tipo de procesos, y comenzar a entender cuáles son sus esencias. Reconocer los alcances y limitaciones de la aplicación de las técnicas de prefabricación. Es decir, cuáles son sus ventajas, cuáles son las verdaderas cuestiones que hacen como un tipo de construcción ideal, pero también cuáles son las desventajas, cuáles son aquellos elementos que producen determinadas situaciones, como por ejemplo hablábamos de las uniones, como una cuestión a resolver ya premeditadamente. Y reconocer los desarrollos tecnológicos que implican las técnicas mencionadas. Esto va muy ligado al contexto donde se desarrolla, ¿no? Entonces quizás las diferentes formas tecnológicas, las diferentes formas tecnológicas de abordar los edificios van a responder mucho al contexto en el cual se desarrolla. La metodología de trabajo es una tarea individual. De acuerdo a esta situación que estamos pasando en este momento, nos llegó
a que el trabajo práctico sea abordado de esta manera, porque no encontramos otra manera de ser llevado a cabo. Sería muy difícil hacer y tratar de interactuar, por lo menos en esta instancia, como una tarea grupal. Para ello se analizará un edificio que va a ser asignado por cada docente en cada comisión, y lo que se buscará en esencia es que se trate de reconocer y entender los aspectos generales que caracterizan a este tipo de construcción, utilizando técnicas de prefabricación e industrialización. Para abordar este trabajo, nosotros hemos establecido determinado tipo de pautas. En principio, el análisis arquitectónico. ¿A qué nos referimos a esto? Bueno, nos referimos cómo el objeto arquitectónico, cómo el edificio sometido a estudio, funciona en respuesta a los diferentes factores que han incidido en él. Es decir, hay que ver las situaciones climáticas, hay que ver los estadios productivos de esa tecnología, hay que ver qué técnicas se han aplicado, de qué manera se han unido, pero lo importante en el análisis arquitectónico es saber los factores inmediatos, como dijimos, la cuestión cultural, la cuestión tecnológica, la cuestión proyectual, y acá también entra la idea de proyecto que viene de la mano con el autor. Respecto del autor queremos hacer una aclaración. Lo que no pretendemos es que haya una biografía de los autores, sino que se destaquen aquellas cuestiones de teorías o ideas proyectuales que posee el autor y cómo esto repercute en cómo se puede visualizar en el edificio. Un segundo tema de análisis va a ser la coordinación dimensional y o modular, que Julián un poco estuvo explicando, de lo cual sabemos que todavía, si bien no tienen base teórica, a manera de noción y teniendo en cuenta la información que es brindada por los distintos elementos que ustedes van a analizar, puedan ir detectando de qué manera han ido a abordar este tema y qué grado de relación tiene con los elementos constructivos utilizando técnicas de prefabricación. Las estructuras, por supuesto, tenemos que reconocer qué tipo de estructuras estamos hablando y en consecuencia entender cómo se desempeñan esas estructuras, cómo trabajan. Pero también es necesario entender cómo se unen las partes, ya que vamos a encontrar en la mayoría de los edificios estructuras que son prefabricadas. Entonces, la unión de esos tipos de elementos y sus morfologías es un punto importante a destacar. El cuarto elemento de análisis son las envolventes. Como ya vimos, se trata de elementos prefabricados con un alto grado de terminación y que deben contemplar, en principio, o lo más posible, en las instalaciones, en fábricas y industria, la manera de garantizar las óptimas condiciones de habitabilidad de acuerdo a la función que se desempeña en cada edificio. El otro punto son las uniones. Es esto que también habíamos estado hablando, donde empezamos a diferenciar también entre juntas y fijaciones, es decir, el encuentro entre los distintos elementos y cómo estos elementos quedan sujetos principalmente al hecho estructural. La otra de las cuestiones que hay que destacar es el proceso de completamiento de la información. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, resultará que en determinados casos la información del edificio sea abundante, mientras que en otros no lo sea tanto. Por lo tanto, se puede recurrir a este proceso de completamiento observando, estudiando determinadas cuestiones que son asimilables al edificio. Por ejemplo, si desarrolláramos un edificio de hormigón prefabricado y no encontráramos la suficiente información en el edificio de cómo es, por ejemplo, la panelería de cerramiento vertical, podemos recurrir a distintos manuales, a distintos elementos bibliográficos que nos hablen un poco de cómo es ese tipo de componente y en consecuencia poder asimilarlo, hacer una comparación y establecer una reflexión. Porque en definitiva, en el trabajo práctico, lo que más buscamos es eso, es decir, esa cuestión de reflexión de parte de los alumnos, que ellos tengan una conclusión y lleguen a un entendimiento inicial, al menos, de lo que es la construcción
mediante sistemas de prefabricación e industrialización. Aquí establecemos el cronograma. Bueno, lo vamos a presentar como una entrega virtual por lo pronto, de acuerdo a esta situación que estamos viviendo, y van a ir variando según las circunstancias. Para el viernes 10 de abril, vamos a necesitar ya tener desarrollado el análisis arquitectónico, un poco contamos, y en los días subsiguientes vamos a ir tratando el tema de estructura, coordinación modular, y el tema de las envolventes y las uniones, tanto junta como fijación. La entrega final está prevista para el día 8 de mayo, la vamos a considerar, mientras figura en esta circunstancia, como entrega virtual, pero dependerá si la entrega podrá ser presencial o sea en papel, dependiendo de las directivas que emane, en este caso, la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, aquí lo que le vamos a dejar es, a manera de ejemplo, para que vayan viendo, unas imágenes de los distintos edificios sometidos a análisis. Está el caso de la Escuela Jardín de Ataliva, del cual es de Leonel Bucci, en São Paulo, Brasil. Tenemos el caso del centro de Renault, Norman Foster, una estructura tensada y prácticamente con predominancia metálica en la estructura y con un envolvente de vidrio. El Dynamic Air Center de Michael Hopkins, esto es en Escocia, se trata de una estructura textil y tensada también, combinada con paneles de vidrería. Las bodegas Protos, un resultado arquitectónico que ha variado del estudio de Rojas, Alonso y Balaguer en Peñafiel, España, donde trabaja con elementos muy propios de la zona, como que tiene que ver la cuestión cerámica. El Aspire Sport Center de Norman Foster, también un edificio de volumetría bastante sencilla, pero que la complejidad viene dada por la unión de los diferentes tipos de materiales en los cuales interactúa. El Museo de Ciencias, este Museo de Ciencias de Renzo Piano en Italia, lo que le vamos a pedir acá es que se sometan al análisis solamente de lo que es el sector invernadero, ya que está compuesto por dos tipos de edificios que se han realizado con materialidad diferenciada. Y en el último de los casos, estamos hablando del Palacio de Deportes de Cataluña, en Tarragona, España, que tiene esta forma particular, y que, si bien estamos hablando de elementos ergonómicos con curvas, se establece de alguna manera algún tipo de coordinación, por sobre todo dimensional, pero también se va a poder apreciar lo que es el hecho estructural y el cómo desarrolla de las envolventes.